Muy bien, buenas tardes a todos. Dios los bendiga y sea cada uno muy bienvenido a este lugar donde exaltamos el nombre de Jesucristo. Pero también una parte importante es meditar en su palabra. Y el tema de esta tarde, hermanos, la intención es ver el relato de la muerte y la resurrección de Lázaro, que está narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y dije la intención porque yo creo que más seguro lo vamos a ver dentro de 8 días, ya que quiero ver un poco todo el contexto en que sucedió este milagro, la resurrección de Lázaro. Ahora debo de aclarar que no es el Lázaro que vimos hace 15 días. Lázaro, el mendigo que vivía a la puerta del rico y que deseaba comer aunque sea las migajas de pan que caían de la mesa del rico. Ese Lázaro no, este es otro Lázaro, Lázaro de Betania. Y el tema se llama pues la resurrección de Lázaro, pero lo vamos a ver en 8 días, si Dios lo permite. Ahora, ¿cuál será en sí pues el tema de esta tarde? ¿Cuál será el entorno o cuál era el entorno en que sucedió este milagro en Betania? Bien, pues ese tema le llamaré el semestre de entrega. Un poco curioso, ¿no? Semestre de entrega. Y ya vamos a ir viendo por qué. Muy bien. Fíjense, hermanos, que la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, se divide en 5 etapas. Todo esto que voy a empezar a decir ahorita es un breve panorama. Yo les digo cuando ya entraremos de lleno al tema que se llama el semestre de entrega. Pero estoy dando un panorama ahorita. Y estoy diciendo que la vida del Señor Jesucristo se divide en 5 etapas. Su infancia. Y tiene como lugar asociado el pueblo de Belén. Número 2, el año de preparación del Señor Jesucristo. Y tiene como referencia Nazaret. Aquí en el año de preparación, el maestro era muy poquito, ¿cómo les diré? No se sabía mucho de él, no se oía mucho de él. Relativamente así bien poquito se conocía de su presencia en esa tierra, pues. Y fue en el año de preparación donde él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Etapa número 3, ahí sí, el año de popularidad. En este año él se destapó, se dio a conocer públicamente. Su ministerio fue conocido en toda Palestina y fuera de Palestina. Y el lugar asociado
o el lugar desde donde él operaba era la ciudad de Capernaum, que estaba ubicado en la provincia de Galilea, al norte de Palestina. Número 4, el año de pasión, su último año de ministerio, el año de pasión. Y el año de pasión estaba dividido en dos. El primer semestre o los primeros 6 meses se le conoce como el semestre de retiro. Y los otros 6 meses se le conoce como el semestre de entrega, que es donde nos vamos a detener un poquito ahorita. Así estaba dividido pues el año de pasión en 2 semestres, el semestre de retiro y el semestre de entrega. Y el año de pasión está relacionado con Jerusalén. Está llena la escritura de esta palabra Jerusalén, porque ahí finalmente el Señor entregó su vida. Y por último, pues vida resucitada, y esto es a todas las naciones y corresponde a todo el libro de los Hechos. Más o menos así está dividido la vida del Señor Jesucristo. Ahora, voy a detenerme, hermanos, a también brevemente a comentarles en qué consiste, fíjense, el año de pasión, pero durante el primer semestre, solo a manera de dato y de manera superficial. Ya en otra clase podríamos hablar de lleno sobre el semestre de retiro que hizo en todos esos 6 meses el Señor Jesucristo. Pero ahí va, brevemente, ¿qué pasó en los primeros 6 meses del último año del ministerio de Jesús, llamado el año de pasión? Así es de que síganme con mucho cuidado, trataré de ir despacio, trataré de explicarme y trataré de que todos seamos edificados. El primer semestre del año de pasión, el Señor Jesucristo realizó 3 giras fuera de Galilea, en específico fuera de Capernaum, ya que en Capernaum estaba su hogar. Y entonces, él en los primeros 6 meses de su último año de ministerio, y vuelvo a repetir, llamado el año de pasión, él hizo 3 giras. La primera gira, él la hizo por causa de la muerte de Juan el Bautista, ya que Herodes Antipas, o también llamado el tetrarca, ordenó la muerte de Juan el Bautista. Claro, instigado por su mujer Herodías y la hija de esta mujer también llamada Salomé. Y entonces Herodes pues manda a decapitar a Juan el Bautista. Y esa fue la razón por la que Jesús tuvo que salir fuera de Galilea, porque aún no había llegado su hora. Entonces, ¿a dónde se fue Jesús? Bien, él se fue a la provincia de Iturea, donde alimentó a más de 5,000 personas cerca de un pueblo llamado Betsaida. Él se fue a una provincia gentil pues llamada
y Turea. Bien, pasaron más cosas, hermanos, pero ese no es el tema en esta tarde. Cuando él regresa de esa primera gira y vuelve nuevamente a la provincia de Galilea, y cuando justamente él está desembarcando en la tierra de Genezaret, ya lo estaban esperando los escribas y los fariseos para confrontarle sobre el tema de las tradiciones humanas. Ya lo estaban esperando. Tiene una leve confrontación con ellos ahí, es decir, con los escribas y fariseos. Y entonces dice, está muy feo el asunto aquí, me voy. Y se fue a la parte norte, al país de Fenicia, en específico en la región de Tiro y Sidón. Fue ahí en Tiro y en Sidón donde sanó a la hija de una mujer cananea. Pasaron muchas más cosas en esa segunda gira, pero les digo, no es el tema en esa tarde. Vuelve a regresar después de esta segunda gira, vuelve a regresar a Galilea, a la provincia de Galilea, y se viene a través del mar de Galilea, y cuando está llegando a tierra, en específico en el pueblo de Magdala, de donde era María Magdalena, ya lo están esperando nuevamente los fariseos para confrontarle acerca de señales. Ellos querían ver señales de parte de Jesús. Y para no entrar en confrontación y en peleas, él decide regresar nuevamente a través del mar de Galilea, haciendo una escala en Betsaida, pero después sigue su camino hasta un pueblo llamado Cesarea de Filipos, que está muy cerca del monte Hermón. Así es como el Señor realiza 3 giras fuera de Galilea durante los primeros 6 meses de su último año de ministerio, llamado el año de pasión. Ahora, ¿qué sigue o qué sucede en los próximos 6 meses? Bien, terminando pues el semestre de retiro, el Señor ahora sí está decidido para ir a morir a Jerusalén. Abandona, cuando termina el semestre de retiro de estas 3 giras que brevemente les comenté, él decide abandonar Galilea, decide abandonar su lugar, su vivienda en Capernaum, y afirma su rostro para ir al sur, a Judea y a Perea. Vamos a ver Mateo 19:1. Y aquí entro de lleno con el tema, hermanos. Aquí entro con el semestre de entrega. El último semestre del ministerio de Jesucristo. El semestre de entrega. Mateo 19:1. Aquí es donde pues recién entramos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Jesús hace en estos 6 meses? Muy bien. Ya estamos en Mateo 19:1. Muy bien. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Miren qué clarito. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea,
al otro lado del Jordán. Por fin deja Galilea. Recordemos que en Galilea vivió la mayor parte de su vida el maestro. Vivió parte de su niñez, su adolescencia y su juventud. Parte de su niñez, adolescencia y juventud, en específico en Nazaret, donde tenía montada su carpintería. Pero cuando empieza su ministerio, se traslada a Capernaum, que estaba ahí mismo en la provincia de Galilea. Solo que Capernaum estaba pegadito al mar de Galilea o al lago de Galilea, porque en sí era un lago. La Biblia dice que es un mar, pero era un lago de 20 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Y ahí estaba ubicado Capernaum. Pero él, cuando ya sabe que la hora le ha llegado, la hora de ir a la cruz, abandona su hogar en Capernaum. Y dice aquí Mateo 19:1 que se aleja pues para irse a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Judea ahora está en el sur de Palestina. Y en estos últimos 6 meses, el maestro se va a mover entre Perea y Judea. Estas dos provincias estaban divididas por el río Jordán. Entonces, Perea estaba, digamos, del otro lado del río y Judea de este lado. Y en esa zona se movió bastante el maestro en este semestre de entrega. Vamos a ver otro texto. Lucas 9:51. Lucas 9:51. Puede ir anotando, marcando. Lucas 9:51. Dice ahí, leámoslo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No sé si le está captando a los textos, pero está muy clarito. Dice, cuando se cumplió el tiempo, cuando ya no tenía nada más que hacer en Nazaret, nada más que hacer en Galilea, en específico en Capernaum, y que era el tiempo en que había de ser recibido arriba, es decir, había que morir o había de morir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hasta ahí quedó pues Capernaum. Ahora va al sur para moverse entre las provincias de Perea y Judea y finalmente morir en Jerusalén. Pero antes de morir en Jerusalén hizo muchos milagros, pero uno de ellos que les acabo de decir fue la resurrección de Lázaro, que lo vamos a ver en 8 días, solo que ahorita estamos viendo un pequeño contexto dentro de todo lo que sucedió alrededor de este milagro. Bien, ahora el maestro va al sur, se va a la provincia de Perea y Judea. Ahora, ¿qué hizo el maestro, lógicamente con sus discípulos, durante estos 6 meses? Ahora poniendo su residencia en Perea,
que la parte baja de Perea estaba en el sur. ¿Qué hizo el Señor ahí? Muy bien. Durante estos 6 meses, hermanos, que se le conoce como el semestre de entrega, el Señor hizo 3 viajes ahora a la ciudad de Jerusalén. No se me pierda, ¿eh? Estando ya en Perea, Jesucristo y sus discípulos cruzan el Jordán, el río Jordán, para introducirse en la provincia de Judea e ir hasta Jerusalén, la capital. Ahora, ¿a qué fue Jesús o qué hizo durante estos 3 viajes a Jerusalén? Y eso lo vamos a ver poco a poquito. Bien, durante estos 6 meses, hermanos, el Señor asistió a 3 fiestas religiosas del pueblo judío. Acuérdense de esto. En el último semestre de la vida de Jesús, Él realizó 3 viajes a Jerusalén para participar de 3 fiestas que los judíos celebraban. Bien, la primera fiesta a la que el Señor Jesús acudió a Jerusalén, estando Él en la provincia de Perea, fue la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos se celebraba en el mes de octubre. Y él, como un buen judío, ahora estando pues relativamente cerca de Jerusalén, él acude a esta fiesta. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan 7. En este semestre de entrega, pues, el Señor Jesucristo acude a la fiesta de los tabernáculos. En primer lugar, Juan 7, el Evangelio de Juan 7. Verso 2. Juan 7:2. Dice ahí: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y esta fiesta, de acuerdo a nuestro calendario, al nuestro, se celebraba en el mes de octubre. ¿Está bien? Les adelanto un poquito para que nos vayamos ubicando. La segunda fiesta a la que él fue en el mes de diciembre, ahorita lo vamos a ver, fue la fiesta de la dedicación. Y la tercera fiesta fue en el mes de abril, que era la fiesta de la Pascua. Entonces nomás mire, cuente, de octubre a abril, ¿cuántos meses son? 6. Entonces en este semestre el Señor Jesucristo hizo 3 viajes a Jerusalén para participar de estas 3 fiestas. Y en octubre fue la de los tabernáculos.
Y también esta fiesta de los tabernáculos se juntaba con una fiesta de acción de gracias por la cosecha que terminaba en esa temporada. Entonces, eran dos fiestas a la vez, la de los tabernáculos y la de acción de gracias por toda la cosecha. Y él fue a esa fiesta. Vamos a ver una referencia de esta fiesta en el Antiguo Testamento. Traigo 3 versículos, pero vamos a ver Deuteronomio 16, del 13 al 15. Deuteronomio 16, del 13 al 15. Estamos viendo la primera fiesta que celebraban los judíos, llamada la fiesta de los tabernáculos. Y fue en esta fiesta donde Jesús asistió. Ahí dice, miren, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebraréis fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Si están tomando nota, también les doy Levítico 23:34, Levítico 23:34 y Nehemías 8:13 al 18. Hablan acerca de esta fiesta. Entonces, pues, mis amados hermanos, el Señor tiene su residencia ahora en el sur de la provincia de Perea. Ahora, para ir a la fiesta, cruza el Jordán y llega pues a la provincia de Judea, se introduce en la provincia de Judea y ahí van, ¿no?, caminando. Un primer pueblo famoso que se encuentran pues es Jericó. Del río Jordán a Jericó habían aproximadamente 8 kilómetros y ahí van caminando rumbo a Jerusalén. Hay más poblaciones por ahí, pero llegan a una muy famosa llamada Betania. Pasan Betania y se dirigen hasta la capital, que es Jerusalén. Como dato, entre Jerusalén y Betania hay 3 kilómetros. Como dato. Y de Jerusalén hasta de donde salieron, de Perea, aproximadamente 32 kilómetros. Si eso se le olvidara, eso no le afecta a su salvación, Pues si usted quiere saber más de la Biblia, pues también puede buscarle. Bien, entonces van hacia Jerusalén en esta primera fiesta en el mes de octubre. Están durante esos 7 días, pasan muchas cosas, desde luego, con él, y hay muchas situaciones allá en esa fiesta, pero una vez terminada la fiesta, regresan a su hogar, que estaba en el sur de Perea, y ahí van de nuevo para caminar los aproximadamente 32 kilómetros. Ahí van de regreso, dejan Betania, siguen caminando, pasan Jericó, siguen caminando otros 8 kilómetros, cruzan el río Jordán y llegan hasta Perea nuevamente. Y ahí está el Señor desarrollando un ministerio exitoso. Más que nunca en este tiempo fue intenso el trabajo de Jesús en estos 6 meses.
Entonces termina octubre, viene noviembre y llega diciembre. Y hay otra fiesta en Jerusalén. Y el maestro decide nuevamente con sus discípulos asistir a esta otra fiesta que los judíos celebraban. Los judíos eran muy fiesteros, ¿eh? Bueno, esa fiesta se las puso el Señor. Todo el año tenían fiesta ellos. Pero en el mes de diciembre conmemoraban o celebraban la fiesta de la dedicación del templo. ¿En qué consiste esta fiesta de la dedicación del templo que se celebraba en el mes de diciembre o en invierno? Ya les digo. Pero me voy a regresar un poquito, hermanos, para brevemente decirles en qué consistía la fiesta de los tabernáculos un poquito más. Resulta que cuando Israel salió de Egipto y vivió en el desierto 40 años, pues vivían en ramadas. Cortaban ramas de los árboles y hacían cabañitas, y así vivieron por 40 años hasta que entraron a la tierra prometida. Y entonces el Señor les dijo: cuando ya entren a la tierra prometida, pues cada año celebren, recuerden cómo en el desierto vivían en chozas, vivían en enramadas y vivían en tabernáculos. Y así lo hacían, era cada año esta fiesta. Y se juntaba, como dije, con la fiesta de la cosecha, el gozo, la alegría de toda la cosecha que se terminaba en ese mes de octubre. Regresamos a la segunda fiesta y les decía, ¿en qué consistía la fiesta de la dedicación del templo? Bueno, hace unos días, hermanos, les compartía, creo que en la profecía de Daniel, que durante el tiempo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio, en el sentido que no hubo palabra de Dios para el pueblo en ese tiempo. El último profeta que escribió fue Malaquías. Y una vez terminado el ministerio de Malaquías, ya no hubo profeta de parte de Dios. Por eso se le conoce como un tiempo de silencio. Ya no hubo palabra de Dios. Pero lo que sí es un hecho es que el pueblo de Judá vivió muchas experiencias, tuvo muchas vivencias como pueblo. Y hubieron personas que tuvieron iniciativa propia para escribir todos esos acontecimientos. Es decir, no fueron inspirados por Dios, no fueron guiados por Dios para escribir lo que pasó en esos 400 años. Pero se escribieron varios libros que se le conocen como libros apócrifos, que no fueron aceptados en el canon de la Biblia que tenemos ahora. La verdad no sé cuántos libros apócrifos sean, pero en la Biblia católica romana, ahí vienen incluidos sus libros apócrifos, tales como Tobías, Macabeos, ayúdeme con otro, Judith, ¿cuál otro? Ahí no escuché bien. Barut, bueno, varias personas tuvieron la iniciativa propia, no del Espíritu Santo para escribir.
Y Macabeos, el libro de Macabeos, un libro apócrifo, relata que en el año 171 un rey sirio llamado Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén. Y en 3 días este malvado Antíoco mató a más de 40,000 judíos y llevó como esclavos a muchos miles y empezó a profanar el templo. ¿Se acuerdan? Ya lo comenté hace unas prédicas atrás. Pero una de las abominaciones más asquerosas para los judíos que hizo Antíoco Epífanes fue sacrificar una enorme cerda en el altar del templo. Eso fue lo más abominable para los judíos, que un gentil, un pagano, hiciera eso en el templo de ellos. Sacrificó un cerdo, una cerda grande en el altar del templo. Y es que para los judíos los cerdos son animales abominables. Los judíos no comen carne de cerdo. No se comen unas asientadas ahí con harto asiento, o mantequita, o biuches, o carnitas, o todo lo que se deriva. Ellos no comen. Para ellos el cerdo es un animal abominable. Y como burla, Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo. Y luego con el resto de la carne hizo un caldo que roció por todo el templo. Y luego metió una estatua de Zeus o de Júpiter y obligó a los judíos a que lo adorasen. Y se robó muchos muebles sagrados del templo, tal como la mesa de los panes de la proposición, tal como el candelabro de oro, tal como el altar del incienso y demás libros sagrados. Hizo una abominación que los judíos de ese entonces lo calificaron como una abominación desoladora, de que había hablado también el profeta Daniel. Pero como ustedes ya saben, durante la época del anticristo habrá otra abominación. Ese es otro tema. Bien, entonces hubo un hombre llamado Macabeos, Judas Macabeos. Y este se levantó con su familia, con sus hermanos y su papá, y se rebelaron en contra de la opresión de Antíoco Epífanes y por fin lograron expulsarlo. Derrotaron a ese ejército que los oprimía y por fin fueron libres. ¿Y qué hicieron después? Purificaron el templo. No sé de qué manera, no sé qué ritos habrán hecho, pero purificaron el templo después de esa abominación. Y una vez que el templo quedó limpio, quedó en condiciones para volver a hacer servicios y sacrificios, pues fue un día de mucha alegría. Y fue en un mes de diciembre, en un invierno, que el templo otra vez quedó libre de toda contaminación y profanación. Y a partir de ahí, los judíos cada año celebraban la fiesta de la dedicación del templo. A esa fiesta, pues, fue el maestro en el mes de diciembre con sus discípulos. De igual manera, cruzaron el Jordán, caminaron 8 kilómetros, se encuentran con la ciudad de Jericó, siguen avanzando, hay más pueblitos, llegan a Betania, pasan toda la cordillera del Monte de los Olivos, descienden, pasan el torrente del Cedrón, suben por la cuesta y entran a Jerusalén para participar de la fiesta de la dedicación. Juan 10:22, vea Juan 10:22. Juan 10:22.
Cada que Jesús iba a una fiesta se armaba una turba, pero solamente les estoy indicando textos claves. No vamos a entrar a detalles. Juan 10:22. Dice ahí: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Hasta ahí. Entonces, por el mes de diciembre, el Señor va a esta fiesta hasta Jerusalén. Y vuelvo a repetir, esto ocurre en el último semestre, en los últimos 6 meses de su ministerio. Ahora ya está aquí diciembre. Y va a esa fiesta. Él también está contento y se une a la alegría del pueblo que están gozándose porque el pueblo, ahora en esta época de Jesús el templo se encontraba majestuoso. Recordemos que Herodes el Grande se encargó de embellecer al templo. Bien, entonces Herodes el Grande embelleció el templo. Le puso mármol, oro. Era una de las maravillas de aquel entonces el templo de Jerusalén. Por fuera lo forró de un mármol blanco, que dice la historia que cualquiera que se paraba desde el monte de los Olivos y veía al otro lado al templo parecía una bola de nieve blanco, hermoso. Y estaba forrado de oro. El oro que los romanos ambicionaron en el año 70 y por eso le prendieron lumbre para que se derritiera el oro y se llevaron todo el oro. Pero el Señor pues se gozaba en esa fiesta de la dedicación del templo. Bien, termina la fiesta, regresan otra vez a su hogar que está en el sur de la provincia de Perea, porque Perea era así a lo largo, ¿verdad? Entonces regresan a la provincia de Perea, hacen su recorrido normal y están ahí, como les digo, trabajando, ya que en este semestre fue muy intenso en el ministerio de Jesús. Fíjense, cuando él estuvo en Galilea, envió a 12. Pero cuando él ya está en Perea, ahora en este tiempo dice, y envió a los 70 discípulos, de 2 en 2. Entonces fue más intenso el trabajo ahora en este último semestre. Y ahí están, hermanos. Cuando de repente, ahora ubíquense en Juan 11, no se me vayan a perder, Juan 11. Están en Perea, están trabajando, el maestro enseñando pues lo que es su trabajo con sus discípulos y le llega, no sé si uno o varios mensajeros, estando él en Perea. Ahora, ¿cuál es la noticia que le llevan estando él ahí? San Juan 11:1. Ojo en este paréntesis, hermanos, porque después de este paréntesis nos vamos a la última fiesta que Jesús hizo y que de ahí ya no regresó, que era la fiesta de la Pascua. Pero veamos este paréntesis. A este Juan 11 se le llama como una visita extra a Betania. Porque él viene hasta Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén, pero él no llega a Jerusalén. Él nomás llega a Betania. Miren lo que dice el 11:1.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, leamos el 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Mírenme aquí, hermanos, espero que no se me pierda. Entonces, miren, ya en octubre vino a la fiesta de los tabernáculos hasta Jerusalén. Regresa a Perea y ahí está el maestro trabajando. Llega el mes de diciembre y viene a la fiesta de la dedicación otra vez hasta Jerusalén. Termina la fiesta de la dedicación del templo y regresa a su hogar nuevamente en Perea. Y ahí están trabajando. Cuando le llega esta noticia de la enfermedad, de la muerte y de la resurrección de Lázaro, que es el tema que primero Dios analicemos el otro domingo. ¿Está bien? Bueno, ahí están. Le llega la noticia, las hermanas le dicen: maestro, Señor, al que amas está enfermo. Bueno, no me quiero meter en el tema, Él dijo: está bien, luego vamos, hombre, no hay problema. Y se tardó 2 días más y entonces dijo a los discípulos: vámonos a Judea. Pero en especial estaba diciendo: vámonos a la casa de Marta, María y Lázaro, que está en Betania. Ya ahí nomás cerquita, a 3 kilómetros de Jerusalén. Pero en esta visita extra a Judea, llegando hasta Betania, no va hasta Jerusalén, hermanos, no va a Jerusalén. Ahorita vamos a ver qué pasa. Bueno, ya no me quiero meter más en la historia de Lázaro ahorita porque lo vamos a ver en 8 días. Pero muchos ya saben el final. ¿Qué pasó con Lázaro al final? ¿Resucitó? ¿Está bien? Bueno, ya resucitó y todos contentos y felices, ¿verdad? Resucitó Lázaro. Si recordamos ese suceso, ¿no? Cuando él dijo: Lázaro, sal fuera, ¿no? ¿Por qué mencionó específicamente Lázaro? Habían otras tumbas ahí seguramente. Si él no hubiera hecho Lázaro, los demás hubieran aprovechado el rey y hubieran salido también. Tuvo que ser específico el maestro. Eso lo vamos a ver en 8 días. Bien, termina pues y hay una resurrección ahí. Pero vamos a ver qué pasa al final. Vamos a ver en el 11, 45, hermanos. Todo lo que se desató por la resurrección de Lázaro. No se pierdan, apenas estamos en la segunda fiesta y aquí hay un paréntesis. Visita extra a Betania. Ahora, 11:45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
se reunieron con él, con el concilio, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, ¿qué se desató con la resurrección de Lázaro? Que los fariseos se enojaron. Los religiosos radicales judíos se enojaron en contra de Jesús porque había resucitado a Lázaro. En vez de que se alegraran, ¿no? Entonces rápidamente, ¿se acuerda cuando vimos el otro Lázaro y el rico que estaba en tormento en el Hades? ¿Qué dijo el rico? Señor, manda a Lázaro para que le vaya a predicar a mis hermanos. Yo sé que si alguien va de los muertos, le van a creer. Y aquí vemos un ejemplo que eso no pasa nada. No es cierto, la gente no cree. Entonces hubo un complot para matar a Jesús por este milagro que hizo en Betania. En esta visita extra que hizo entre el mes de diciembre y en el mes de abril. No se sabe exactamente en qué fecha hizo este viaje extra a Betania, pero sí fue entre diciembre y abril que sucedió la resurrección de Lázaro. Entonces, ¿qué hace Jesús una vez que se da cuenta que los judíos se enojan y lo quieren atrapar para matarlo? Ojo acá, ya no regresa en su ruta tradicional para donde vivía, ya no regresa. Y entonces, miren, el Señor está en Betania, está en Betania. Y ya se armó el alboroto, enojados porque resucitó a Lázaro en esta visita extra de él aquí a Betania. Entonces ya no regresa a Perea. ¿Qué hace Jesús? Ojo acá, se dirige al norte. Atraviesa toda la provincia de Samaria y llega a la frontera entre Galilea y Samaria, a una ciudad que se llama Efraín. Entonces él sube con sus discípulos, atraviesa todo Samaria. Increíble porque los samaritanos no lo dejaban pasar, pero él atraviesa y va y llega hasta la frontera sur de Galilea, que era la otra provincia que estaba arriba. Y en específico llega a la ciudad de Efraín. Vea conmigo Juan 11:59, allá más abajito. Perdón, 11:54, ahí más abajito. 11:54. Después de que Jesús oye que lo quieren matar, miren lo que hace. ¿Ya tienen 11:54 de Juan, hermanos? Ok, dice ahí: por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. En este viaje extra a Betania para resucitar a Lázaro, ya no regresa a Perea, se va a la ciudad de Efraín al norte, que está entre Galilea y Samaria, y ahí ahora viven temporalmente con sus discípulos. Bien, entonces están en esa parte norte y lo que hacen es irse así a mi derecha, ven a mi derecha, y atraviesan el Jordán, porque el Jordán viene desde hasta arriba, atraviesan el Jordán y bajan toda la provincia de Perea nuevamente hasta el sur de Perea.
Pero antes de que arranquen su viaje, se encuentran con unas mujeres. Miren, vean Marcos 15:40. Entonces ya no regresa solamente con sus discípulos, sino que ahora se le unen algunas mujeres. Marcos 15:40 y 41. Marcos 15:40 y 41. ¿Por qué se le unen estas mujeres? Pues esas mujeres venían a una tercera fiesta, la de la Pascua. Entonces, es la razón por la que esas mujeres se unen a Jesús y a sus discípulos. Marcos 15:40 y 41. ¿Lo leemos? Dice: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Respiren. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando él hace esta visita extra a Betania, vuelvo a repetir, se va a la parte norte, entre la frontera sur de Galilea y, digamos, frontera norte de Samaria. Ahí estaba ciudad llamada Efraín, y ahí se le unen esas mujeres. Y bajan otra vez, les digo, cruzan otra vez por todo el territorio de Perea y están allá unos días, y llega la fecha de esta tercera fiesta, la fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebraba la fiesta de la Pascua? Pues el día en que el Señor los liberó de Egipto, con brazo fuerte, con brazo extendido. En esa noche los israelitas sacrificaron un corderito y con su sangre pintaron el marco de sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre, pasaba de largo, pasaba por alto. Eso significa Pascua, pasar de largo, pasar por alto. Y lógicamente destruyó a todo primogénito de Egipto, y menos a los israelitas. Y cada año, en el mes de abril, se celebraba la fiesta de la Pascua. Entonces se aproximaba esta fiesta, y ahí va Jesús a esta tercera fiesta, de la cual fue su última, y ya nunca más regresó, porque fue en esa fiesta donde lo crucificaron. ¿Dónde está eso? Juan 12:1. Juan 12:1. Juan 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado, ¿ven cómo esa visita tuvo que ser antes? Y a quien había resucitado de los muertos. Cuando se aproximó la fiesta de la Pascua, dijo a sus discípulos: muchachos, vámonos a Jerusalén, crucemos el Jordán otra vez, pasemos Jericó y lleguemos hasta Betania. Aquí les adelanto algo. Dice que 6 días antes de la Pascua llegaron a Betania, y en específico llegaron a la casa de Lázaro, el que había resucitado, Marta y María. Y ahí se hospedaron en toda esa semana. Se hospedaron el día viernes, el sábado le hicieron una fiesta,
el domingo fue el domingo de resurrección, el lunes purificó el templo, el martes fue un día de confrontación, el miércoles descansó, el jueves prepararon la Pascua y el viernes lo crucificaron a las 9 de la mañana. Pero de viernes a jueves, él estuvo hospedado en la casa de Lázaro, María y Marta. Que ese es otro tema que ya di por ahí, pero algún día lo podría repetir otra vez. Para mí no me es molesto y para ustedes es seguro. Pero hermanos, el tema que vamos a ver en 8 días sobre la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro ocurrió entre la fiesta de la dedicación y la fiesta de la Pascua. Entre esas dos fiestas, él hace una visita extra a la casa de Marta y María y resucita a Lázaro. Ya no regresa a su camino tradicional, sube para Efraín, están un tiempo ahí, luego se le unen unas mujeres que ya lo conocían y se encaminan hasta Perea y Judea para participar de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Así está el entorno, así está la historia de todo lo que pasó alrededor de la resurrección de Lázaro. Lázaro de Betania, acuérdese, Lázaro de Betania. Y lo que podemos aprender en esa tarde, hermanos, es que nuestro Dios lo tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo el tiempo medido. Y Él determinó que en esta Pascua, ¿verdad? En esta Pascua, cuando Jesús tenía 33 años, fue que murió. ¿Por qué digo 33 años? Porque Lucas dice que Jesús empezó su ministerio cuando tenía como 30 años. Entonces, un año de preparación y un año de popularidad y el otro año de pasión. 33 años aproximadamente. Entonces, a Dios no se le escapa nada en la historia. Él sabe todo lo que va a ocurrir mañana. Todo, hermanos. Por eso debemos de confiar en Él. Debemos de creer en Él. No debemos de cuestionar a Dios en lo que hace o no hace, sino solamente Él nos pide creer. Eso fue algo que le repitió constantemente a las hermanas de Betania. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dios solamente nos pide creer, no cuestionar. Muchos queremos comprender, entender los planes de Dios. Eso es imposible, que en una mente finita pueda comprender todos los misterios de Dios. Es como si usted quisiera meter en un vaso toda el agua del mar. ¿Es posible? Imposible. Imposible que en esta mente tan finita, tan limitada, tan humana, tan cochambrosa, pueda entender todos los misterios de Dios. Él solamente nos pide que le creamos. Que le creamos y abandonarnos en sus brazos, como ya veremos en la próxima clase. Las hermanas Marta y María le reclamaron al maestro: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le reclamaron. Porque ellas no concebían que
aquel que les amaba mucho y viceversa, esta familia que amaba mucho a Jesús, ¿cómo es que se demoró y no acudió prontamente al llamado de ellas? Pero Dios tiene sus planes, tiene sus tiempos y sus propósitos, y ya veremos por qué Él se demoró 2 días más, de tal manera que cuando llega a Betania, ya Lázaro tenía 4 días de muerto y ya olía. Pero Él es la vida y la resurrección. Pónganse de pie, hermanos.